A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Vamos a dialogar, a analizar lo que ha ocurrido en tan poco tiempo, en corto tiempo, corto periodo, con Gustavo Nakamura. Él es colaborador para Iberoamérica del Centro de Estudio, Formación y Análisis Social, CEFAS-CEU. Qué gusto saludarte, Gustavo. ¿Cómo te va? Buenas tardes, muy amable. Hola José, ¿qué tal? Hola José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué pasó en Bien, Francia? bueno, Cuéntame. a ver, José, yo creo que acá hay que analizarlo con cabeza fría, cabeza muy fría. Lo primero hay que darnos cuenta es que cuando se dio la elección del Parlamento Europeo, es bajo otro sistema, no el sistema que tiene actualmente Francia a nivel nacional, sino tiene otro sistema, el europeo, la gente votó y la formación de María Le Pen sacó casi más de 30 diputados. Esto fue una paliza, se podría decir, electoralmente al gobierno de turno de Macron y a los socialistas o a la extrema izquierda, que también se le llama, o a la izquierda radical, ¿no? Pero claro, uno dice, bueno, esos resultados hicieron que se adelantaran las elecciones. Pero ahí las reglas de juego cambian, porque con las elecciones nacionales, mucha gente dijo, bueno, Francia va a cambiar, ¿no? Francia va a cambiar porque ha votado de esta forma en el Parlamento Europeo. Pero el sistema francés es muy complejo, no es tan sencillo como el nuestro, incluso ni el español y otro lado, tiene otras connotaciones. Pasaríamos toda la entrevista hablando sobre esas connotaciones. Y los resultados en la primera vuelta fueron duros, muy parecidos a lo que podía haber sido la elección europea. Pero ¿qué pasó en esa semana? Y hay que analizarlo tres puntos. Primero, mediáticamente, si te diste cuenta, todos los medios apuntaron a decir que llegaba el fascismo o la extrema derecha, ¿no? En Francia. Todos alineados a ello. Segundo punto, Macron utilizó, sigue siendo gobernante, toda la estrategia política posible y las alianzas electorales, incluso quedándose con candidato único en algunas circunscripciones para tener mayor representación. Astucia, sí, astucia política de Macron. Y el tercer punto es que la gente creo que no se dieron cuenta la cantidad de votantes que hubo para el Parlamento Europeo con la diferencia del Parlamento Nacional. Creo que esa medición no se dio. Y entonces las consecuencias que tenemos es el resultado que se tiene actualmente y ha conseguido, donde ninguno tiene mayoría parlamentaria, pero los medios están diciendo, es correcto, que la izquierda ha ganado en instancia. Pero ojo, no es una izquierda socialdemócrata, es una izquierda que ya incluso algunos dicen que la segunda lengua o lengua oficial será el musulmán, el árabe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Siendo Francia donde se comparten los valores occidentales, pasa a ser una especie de inmigración muy fuerte que tiene. Y lo vemos, a los que nos gusta el fútbol, la Eurocopa, date cuenta, los que juegan en la selección francesa, cuántos realmente son franceses de origen. Ahora, el otro aspecto, Gustavo, y seguramente tú, que manejas muy buena información, los candidatos de izquierda o de centro, muchos se retiraron de la contienda. ¿Eso fue así? Para Así es, juntar un voto único. para juntar un voto único e ir a parar la ola del grupo parlamentario, del partido político de Le Pen. O sea, decidieron dejar sus candidaturas y apoyar a uno solo por distritos, porque ahí se vota por distritos. Y entonces la cantidad de gente que ha votado a favor de uno u otro candidato, la atomización del voto no se dio en la izquierda, fue única y entonces fueron hacia ello. Lo que no han medido los franceses, creo, y Macron no mismo, es que ahora tiene que pactar con una extrema izquierda, una izquierda muy radical,
que no cree en los valores occidentales franceses. Entonces, la pregunta es, ¿va a pactar con ellos? ¿Cómo se va a gobernar? La cosa es muy compleja que vive actualmente Francia, ¿no? Pero acá nos deja un mensaje incluso para el Perú, ¿no? Cuando ellos se unen, los que piensan de esta forma, mira, han sido capaces de tener un voto único y han podido conseguir el resultado, ¿no? Lamentablemente no podemos decir en el Perú lo mismo, ¿no? Por la cantidad de partidos políticos que encontramos y siempre como hemos conversado, ¿no? Ya estamos en 30 partidos y llegaremos a 40 y tantos el 2026. Pero bueno, esa es materia de otro análisis. Ahora, pero estos partidos, esta alianza, socialistas, Ujú. ecologistas, comunistas, etcétera, siempre se han atacado entre ellos. O sea, eso es lo sorprendente. ¿Cómo es que llegan a unificarse, a unirse y a tener un voto duro? Lo que los une es el enemigo. Para ellos el enemigo político es Le Pen, es los valores patrióticos, ¿no? Por decirlo así. El patriotismo frente al globalismo o al socialismo y todo esto de extremismo que se vive en Francia. Date cuenta que la celebración, por ejemplo, que ha habido de los franceses, que bueno, son franceses, pero no sabemos si su origen es francés, más allá de eso son franceses, eh, o migrantes franceses que ya viven en Francia hace muchos años, mira la celebración que ha habido. ¿Hay alguna bandera francesa? Ha estado la bandera de Palestina, no, por eso no estoy diciendo nada en contra de los palestinos, pero nos lleva a la reflexión lo que ya hace años se venía diciendo, ¿no? Europa, en la medida que pierda los valores occidentales, la tradición judeocristiana, si quieres decirlo así, estos valores fundamentales que hacen la sociedad europea, y después viene incluso a Hispanoamérica, eh, han perdido la razón de ser. Eso es lo que ha pasado. Así de sencillo. Les une el enemigo. El enemigo común para ellos es la derecha, más que la derecha, los patriotas, aquellos que defienden estos valores de pro, pro Francia, pro sus ideales, pro su cultura. Todo ello que Francia lo hemos conocido incluso en la filosofía y todo el tema cultural que ellos tienen. Ahora, Gustavo, con esta votación ninguno alcanza mayoría absoluta en el Parlamento. Ninguna. La única opción, José, es que Macron le haga el juego a la extrema izquierda y pacte con ellos. No hay otra. Entonces, lo que va a suceder, José, es que probablemente Macron haga eso. Y el voto que Macron tenía, que todavía hay unos centroderechas, cuando vean eso, van a migrar a Le Pen. Y probablemente el partido de Le Pen sea el partido de la única derecha o pro Francia, pro patriotismo, patriotas, que tenga la Francia nuevamente. Hay un partido republicano ahí, pero muy pequeño, y es probablemente que eso suceda. Eso mismo que está sucediendo en Francia probablemente suceda en otras partes de Europa, ¿no? España no está ajeno a ello en este momento. Una situación, sin lugar a duda, bastante compleja. Pero también ahora tenemos el otro problema, ¿no? Porque el Frente Popular anuncia medidas más que populistas, ¿no? O sea, todo un cambio de modelo económico en Francia, que también es otro problema bastante menudo, ¿no? Incluso quieren crear, estaba yo revisando para la entrevista, una agencia de rescate para inmigrantes indocumentados y solicitar, o sea, y dar facilidades para la solicitud de visa. Quieren ponerle límites al precio de productos básicos para combatir la crisis del costo de vida y aumentar el salario mínimo e impulsar la energía verde. ¿Cómo va a enfrentar esto Macron? Pues, José, ahí has dado en el meollo del asunto. Lo que está pasando en Europa nos puede pasar en Latinoamérica. Muy sencillo. La izquierda no está ganando por las elecciones, gana por las elecciones en las urnas, pero como saben que mucha gente ya no les vota, en el caso de en Europa, ¿qué ha sucedido en los últimos 15 o 20 años? La migración, la cual no es mala, mira, muchos nosotros compatriotas tenemos que vivir en otros países, pero una migración legal
que respete la cultura, los valores, las tradiciones de aquel país donde tú vas, es bienvenido. Y pagues tus impuestos y vivas como se debe bajo la ley. Pero ¿qué está pasando? La inmigración ilegal que ha comenzado a surgir en Francia, en España, en Alemania y en otros países de la Unión Europea, hace que toda esta gente que pues no cree en los valores occidentales, si no tienen otra agenda común, son aquellos que se están hoy por hoy tomando el poder. No el poder mediático como si quieres ver como autoridades, porque son todavía franceses, sino es el caudal de votos que tienen ahí. Sumado al segundo punto, José, la natalidad en Europa ha bajado en los últimos 20 años muchísimo. No hay niños, no hay nuevos franceses, nuevos españoles, nuevos alemanes. Los que tienen hijos y en cantidad y reciben ayuda del gobierno son los migrantes y los migrantes ilegales incluso. Por ejemplo, es noticia en España, por ejemplo, que Pedro Sánchez, cada vez que puede, hay un avión de Europa que llega hasta Madrid y luego en buses reparten a los nuevos migrantes ilegales. Entonces, esto es una cosa sistemática que están haciendo porque es la única forma de ganar en las urnas. Porque te imaginarás gente que les cambian la vida de una pobreza extrema a un país donde tienen de todo y encima les dan subvención, pues las consecuencias ya sabes cuáles son. Ahora, el Pacto Verde, donde el tema de la energía es un gran problema para Europa y Francia depende también mucho de Alemania para ello, darles sueldos mínimos, darles nacionalidad, porque ya el visado y la residencia es un camino a la nacionalidad, pues lo que está buscando es perpetuarse de otra forma en el poder. Ya no existen los golpes de estados de armas y esto, ya no, eso ya pasó a la historia. Ahora es el golpe de estado de otra forma. Y esto es contra los valores democráticos occidentales que Europa hizo que Europa sea lo que sea y hoy están perdiendo. Abiertamente se ve demostrado con ello. Es una pena, porque siendo el lugar que es Francia, la cuna de la cultura, pues probablemente termine en una situación muy complicada y con una invasión de muchos inmigrantes ilegales, principalmente musulmanes, lo cual incluso en valores, en religión, no son lo mismo. Y tú sabes bien que en tema religioso detrás hay un tema muy dogmático que va a traer consecuencias muy graves incluso para los hermanos franceses. Sin lugar a dudas, un escenario bastante complicado para Francia. Hacia adelante, ¿cómo va a manejarse la composición política ahora ya con este escenario inesperado de las últimas horas, Gustavo? O sea, un fortalecimiento de esta izquierda dura, si bien es cierto, no tienen afinidades, o sea, porque se pelean a cada rato, pero su enemigo común es la derecha. Pero a lo mejor esto puede servir para que mantengan esa línea y sigan hackeando a la derecha o a los sectores de centro. Totalmente, pero date cuenta que el sector de centro, que es Macron, en vez de pactar con su partido como Le Pen, donde tú dirías podrían tener algo más en común, no pactan, ¿no? Porque en la política también hay que pactar, ¿no? Entonces no pactan y prefiere pactar con la extrema izquierda en la cual no tiene coincidencias más casi mínimas. Pero esta configuración política que está pasando en Francia pasa lo mismo en España, ¿no? El famoso binomio entre el PP y Vox que no llegan a un buen término, de un buen entendimiento, para que finalmente puedan ganar a Pedro Sánchez o al PSOE. Entonces, ese mismo, pero el PP prefiere pactar algunas cosas con el PSOE, por ejemplo, en España. Lo mismo está pasando con la centroderecha de Macron, que prefiere pactar con gente de izquierda, pero en este caso ni siquiera es con socialistas, es con la extrema izquierda, en vez de trabajar con la derecha o la derecha más dura, si quieres, en algunos lugares le llaman extrema derecha, no más que todos los patriotas franceses. Entonces, eso llama mucho la atención y lo cual hace entender, José, que los partidos, la tendencia es a dividirse mucho más la ideología.
La ideología va a llevar a tener polos opuestos. Lo hemos vivido en Argentina, lo estamos viviendo en Colombia. Perú no es ajeno a ello, no va a ser ajeno al 2026. América en general, mira lo que está pasando en Estados Unidos, Biden, los demócratas, Trump con los republicanos y Trump abiertamente, que sabemos su agenda. Entonces, todo esto es parte de la nueva configuración geopolítica que tenemos que entender en el mundo, ¿no? Muy interesante lo que nos está comentando mi estimado Gustavo, y seguramente vamos a seguir conversando por esta inesperada resultado de elecciones en Francia. Todo se volteó en una semana, bastó una semana para darle un volteretazo, ¿no? ¿Y qué cambios más se vendrán? Gustavo, como siempre, hemos reconocido por esta comunicación. No, gracias a ti, José. Importante es la reflexión y aprender lo que está sucediendo para que otros países no caigan en lo mismo, ¿no? Eso es interesante y los políticos escuchen cómo se está manejando estratégicamente y muchos de nosotros estudiamos estos fenómenos para dar solución a los que piensan ideológicamente parecido. Pero bueno, el camino todavía hay mucho por andar, vamos a ver qué pasa, qué va a pasar en la Unión Europea, qué va a pasar en los próximos meses también en Estados Unidos y qué va a pasar también en otros países de España, Bélgica y todo este tema. Y nosotros ya estamos en Perú calentando motores, como se ve a lo que pasará en el 2026, si no es antes. Así que muchas gracias, José, y como siempre, un placer. Por el contrario, los agradecidos somos nosotros. Conversamos con Gustavo Nakamura, colaborador para Iberoamérica del Centro de Estudio, Formación y Análisis Social CEFAS CEU. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.